Se desmayó cuando caminé hacia el altar en su boda. Mi esposo me empujó por un acantilado por mi hermanastra, pero el karma actuó cuando regresé de entre los muertos. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, preparen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 por la mañana, T4 por la tarde, o N4 por la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Dicen que tu vida pasa ante tus ojos justo antes de morir. Pero de pie en el borde de ese acantilado en Big Sur, con el viento azotando mi cabello con furia y el océano rugiendo cientos de pies más abajo, no vi mi vida. Oli Chanel número 5. Era tenue, enterrado bajo el aroma salado del Pacífico y el almizcle de la costosa colonia de mi esposo, pero estaba allí, distintivo, floral, empalagoso. Era el aroma que mi hermanastra, Sabrina, había usado desde que tenía 16 años. Era el aroma que me daba dolores de cabeza. Y ahora se aferraba a la solapa de la chaqueta de Garrett mientras me atraía a lo que pensé que era un abrazo amoroso. Es impresionante, ¿verdad, Mallory? La voz de Garrett estaba justo en mi oído, pero carecía de la calidez que solía anhelar. Sonaba hueca. Mecánica. Lo es, susurré, temblando ligeramente. Pero está empezando a hacer frío, Garrett. ¿Podemos volver al complejo? Tenemos esa reserva para la cena. No me soltó. Su agarre en mis hombros se hizo más fuerte. Ya no era un abrazo. Era una sujeción. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas, una campana de advertencia primal sonando en el fondo de mi mente. Traté de retroceder solo una pulgada para mirarlo a la cara, pero se mantuvo firme. Todavía no podemos volver, dijo, y su voz bajó una octava, desprovista de toda emoción. Tenemos que terminar esto. ¿Terminar qué?, pregunté, con la voz temblorosa. Garrett, me estás haciendo daño. Finalmente aflojó su agarre lo suficiente como para que me girara. Miré al hombre con el que había compartido mi cama durante 5 años. El hombre al que había sacado de deudas. El hombre alrededor del cual había construido una vida. Sus ojos eran fríos, muertos. No había amor allí. Solo había cálculo. Miró más allá de mí, hacia el horizonte, como si ya me hubiera ido. Lo siento, Mallory, dijo, pero sus ojos no parecían arrepentidos. Parecían impacientes. Pero Sabrina, ella necesita este lugar más que tú. Ha esperado suficiente. El mundo pareció detenerse. El sonido de las olas desapareció. Todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos. Sabrina, mi hermanastra, la mujer a la que había apoyado, financiado y perdonado una y otra vez. El perfume en su chaqueta no era un accidente. Era una marca de propiedad. ¿De qué estás hablando?, logré decir, retrocediendo. Mi talón se enganchó en una roca suelta. Unas piedrecillas rodaron por el borde, cayendo al abismo. Adiós, Mallory, susurró. Luego me empujó. No fue un tropiezo. No fue un accidente. Fue un empujón violento, deliberado y con las 2 manos, centrado directamente en mi pecho. La fuerza me sacó el aire de los pulmones. Mis brazos se agitaron, agarrando el aire vacío, agarrando su chaqueta. Pero él retrocedió, alisándose la solapa como si se quitara una pelusa. La gravedad se hizo cargo. El cielo giró. La pared del acantilado se volvió borrosa. No grité. No pude. Simplemente caí, viendo la silueta de mi esposo hacerse cada vez más pequeña contra el cielo crepuscular. Antes de adentrarnos más en esta pesadilla, quiero tomar un segundo para darles la bienvenida. Si están escuchando esto, son parte de mi viaje. Ahora, me encanta leer sus comentarios. Así que, por favor, tómense un momento para pausar y decirme desde qué ciudad o estado están viendo hoy. Ver su apoyo de todo el mundo me mantiene en marcha. Ahora, déjenme contarles lo que sucede cuando el hombre que amas intenta asesinarte. La caída pareció durar una eternidad, pero debieron ser solo segundos. Recuerdo pensar en la herencia que mi padre me había dejado.
Recuerdo pensar en cómo Garrett había estado preguntando sobre las cláusulas del seguro de vida la semana pasada. Había sido tan estúpida, tan ciega. Me preparé para el impacto, esperando el estallido de huesos en las rocas afiladas de abajo. Esperaba la oscuridad. Esperaba el final. Pero el destino, al parecer, tenía un plan diferente para mí. La tormenta que se había estado formando en la costa todo el día había convertido el océano en un frenesí, elevando la marea más de lo habitual. Y sin que Garrett lo supiera, y sin que yo lo supiera, los barcos de pesca de arrastre ilegales a menudo usan la cala aislada para deshacerse de su equipo dañado. No golpeé las rocas. Golpeé algo flexible pero áspero, una enorme y enredada red de pesca comercial que se había enganchado en los salientes inferiores de la pared del acantilado, suspendida a solo unos pies por encima de las olas rompientes. El impacto fue brutal. Sentí una costilla romperse con un crujido nauseabundo. Mi pierna se torció en un ángulo que forzó un grito gutural de mi garganta, un sonido que fue inmediatamente tragado por el rugido del océano. La red gimió bajo mi peso, las viejas fibras rompiéndose una por una. Me desplomé a través de la malla, ralentizando mi caída lo suficiente como para que cuando finalmente golpeé el agua negra y helada, no quedara empalada. Estaba rota, sí, pero estaba viva. El agua era como 1000 cuchillos apuñalando mi piel. El frío me paralizó al instante. Me hundí, el peso de mi ropa tirando de mí hacia la oscuridad. Quería cerrar los ojos. Sería tan fácil simplemente dejarse llevar, dejar que el agua llenara mis pulmones y lavara la traición. Garrett me quería muerta. Sabrina me quería muerta. ¿Por qué luchar? Pero entonces un rostro apareció en mi mente. No el de Garrett, el de Sabrina. Vi su sonrisa burlona. La vi probándose mis joyas. La vi entrando en mi casa, durmiendo en mi cama, gastando mi dinero. La ira es un combustible poderoso. Arde más que el amor y dura más que el dolor. Pateé con mi pierna buena, abriéndome paso hacia la superficie. Rompí la superficie del agua, jadeando en busca de aire, ahogándome con sal y bilis. La corriente era fuerte, golpeándome contra las rocas, raspando la piel de mis brazos. Me agarré a un trozo de madera flotante, aferrándome a él con todo lo que me quedaba. No moriré, siseé entre dientes castañeteantes. No dejaré que ganen. La corriente me arrastró más allá de la punta, lejos del acantilado donde Garrett probablemente estaba asomado, buscando mi cuerpo. Entraba y salía de la conciencia, el dolor en mis costillas pulsando con cada latido de mi corazón. No sé cuánto tiempo estuve en el agua. Minutos, horas. Finalmente, la madera flotante golpeó la arena. Sentí la textura áspera de una playa bajo mis rodillas. Traté de gatear, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Me derrumbé en la arena húmeda, la oscuridad finalmente cerrándose alrededor de los bordes de mi visión. Lo último que vi fue un par de botas gastadas y embarradas caminando hacia mí y el haz de una linterna cortando la penumbra. Luego todo se volvió negro. El dolor tiene un sonido. Es un zumbido agudo en tus oídos que ahoga todo lo demás. Cuando abrí los ojos, ese zumbido fue lo primero que noté. Lo segundo fue el olor. No el océano, no Chanel número 5, sino humo de leña y hierbas secas. Salvia, tal vez, o romero. Intenté sentarme, pero una agonía aguda atravesó mi pecho, forzando un jadeo de mi garganta seca. Tranquila. A menos que quieras perforarte un pulmón. Una voz retumbó desde la esquina de la habitación. Me quedé helada, mis ojos recorriendo el lugar. Estaba acostada en un catre en una pequeña cabaña con poca luz. Las paredes estaban forradas con estantes llenos de frascos de vidrio, libros viejos y lo que parecían suministros médicos de otra época. Sentado en una mecedora junto a una estufa de leña había un hombre que parecía haber sido tallado en la propia ladera del acantilado. Tenía una espesa barba gris, piel curtida como cuero viejo y ojos agudos e inteligentes. ¿Quién eres, grazné? Mi voz sonaba como si hubiera tragado vidrio roto. Me llamo Silas, dijo, levantándose. Caminaba con una ligera cojera, pero sus movimientos eran eficientes. Me llevó una taza de hojalata con agua a los labios. ¿Bebe? Pequeños sorbos. Bebí con avidez, el agua aliviando mi garganta reseca.
¿Dónde estoy? Estás a unas 2 millas al sur del punto de caída, dijo Silas, mirándome intensamente. Te encontré en la playa como un trozo de madera flotante. Tienes suerte de que la marea estuviera subiendo, o ya estarías a medio camino de Hawái. Acercó un taburete y se sentó junto al catre. Tienes 3 costillas rotas, una fractura capilar en la tibia izquierda y suficientes moratones para parecer una uva con cor. Entablillé la pierna y vendé las costillas mientras estabas inconsciente. Has estado durmiendo durante 2 días. ¿2 días? La realidad me golpeó como un golpe físico. Durante 2 días, Garrett había estado interpretando al esposo afligido. Durante 2 días, había estado libre. Necesito un teléfono, dije, intentando levantarme de nuevo, ignorando el dolor agudo en mi costado. Necesito llamar a la policía. Mi esposo intentó matarme. Silas no pareció sorprendido. No jadeó ni buscó un teléfono. Simplemente asintió lentamente, como si esta fuera una historia que había escuchado 1000 veces antes. Me lo imaginaba, dijo con calma. La gente no suele caerse de esos acantilados completamente vestida para cenar a menos que la empujen. Pero no vas a llamar a nadie ahora mismo. ¿Por qué no?, exigí, el pánico creciendo en mi pecho. ¿Estaba trabajando con Garrett? ¿Era esto otra trampa? Porque si llamas a la policía ahora, solo eres una mujer histérica con una pierna rota y una historia difícil de probar, dijo Silas, su voz dura pero no cruel. ¿Y por qué no tengo teléfono? Vivo desconectado de la red. Sin línea fija, sin servicio celular en este cañón. Me dejé caer de nuevo en la almohada, lágrimas de frustración picando en mis ojos. Él cree que estoy muerta. Esa, dijo Silas, señalándome con un dedo calloso, es tu mayor ventaja. Un enemigo muerto es un enemigo descuidado. Se levantó y caminó hacia una pequeña mesa, recogiendo un trozo de periódico arrugado. Olía a tripas de pescado y café viejo. Lo alisó y me lo entregó. Fui al pueblo esta mañana por suministros, dijo. Encontré esto envolviendo mi cebo. Tomé el periódico, mis manos temblando. Era la Gaceta local. Y allí, en la página 4, estaba mi cara. Era una foto del día de mi boda hace 5 años. Parecía tan feliz, tan llena de esperanza. El titular decía, arquitecta local presunta muerta tras trágico accidente de senderismo. Leí el artículo, mi estómago revolviéndose. Garrett había tejido una obra maestra de mentira. Afirmó que estábamos de excursión para ver el atardecer, que me había acercado demasiado al borde para tomarme una selfie y que el suelo había cedido. Estaba devastado. Estaba inconsolable. La búsqueda ha sido cancelada debido a las peligrosas corrientes, concluía el artículo. Un servicio conmemorativo está siendo planeado por su esposo, Garrett Thompson, y su hermana, Sabrina Vance. Su hermana, no hermanastra. ¿Hermana? Ya estaba reescribiendo la historia. Están planeando mi funeral, susurré, el papel arrugándose en mi puño cerrado. Ni siquiera me están buscando. Solo quieren que desaparezca. Eso parece, dijo Silas, arrojando un tronco al fuego. Chispas volaron por la chimenea. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Puedes salir de aquí en una semana cuando esa pierna sane, ir a la policía y luchar contra él en los tribunales. Será tu palabra contra la suya. ¿Oh? Dejó la frase suspendida en el aire. ¿O qué? Pregunté, mirándolo. O permaneces muerta un poco más, dijo Silas, sus ojos brillando a la luz del fuego. Te curas, te fortaleces y los observas. Si creen que te has ido, cometerán errores. La gente codiciosa siempre lo hace. Miré el periódico de nuevo. Miré la cara de Garrett, fingiendo llorar para las cámaras. Pensé en la custodia de mi vida, mis bienes, mi dignidad que él había robado. Si volvía ahora, contrataría abogados. Usaría mi dinero, el dinero de mi padre, para destruir mi reputación. Me pintaría como inestable, torpe, incluso suicida. Pero si yo era un fantasma, los fantasmas pueden ir a lugares a los que los vivos no pueden. Los fantasmas pueden ver cosas. Los fantasmas pueden atormentar. No puedo pagarte,
dije suavemente. Mi billetera está en el fondo del océano. Silas se encogió de hombros. No necesito dinero. Necesito que alguien me ayude a arreglar el techo del cobertizo una vez que puedas ponerte de pie. Y odio comer solo. ¿Sabes cocinar? Soy una cocinera terrible, admití. Trabajaremos en ello, gruñó. Descansa ahora. Tienes un funeral al que asistir en espíritu. Me recosté, apretando el periódico contra mi pecho. El dolor físico todavía estaba allí, palpitando al ritmo de mi pulso, pero una nueva sensación estaba echando raíces junto a él. Una resolución fría y dura. Garrett quería escribir el final de mi historia. Quería cerrar el libro de Mallory Thompson, pero olvidó una cosa. Yo era arquitecta. Sabía cómo construir cosas. Y sabía cómo desmantelarlas, ladrillo por ladrillo. No solo iba a sobrevivir. Iba a derribar toda la casa sobre ellos. Los siguientes días en la cabaña fueron una mezcla de agonía e introspección. Silas era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Era un ex médico militar, lo que explicaba su eficiencia con mis heridas. No me mimó. Me hizo moverme, me hizo respirar a través del dolor, me hizo beber tés de hierbas de sabor desagradable que juraba que acelerarían la consolidación de los huesos. Atrapada en esa pequeña habitación de madera con nada más que el sonido del viento y el crepitar del fuego, tuve demasiado tiempo para pensar, para recordar. Mi mente seguía volviendo al principio, tratando de encontrar las señales de alerta que había pasado por alto. Conocí a Garrett hace 10 años. Tenía 28 años, recién salida de la escuela de posgrado y trabajando hasta el agotamiento en la firma de mi padre. Mi padre había fallecido el año anterior, dejándome con un enorme vacío en el corazón y una herencia complicada. Yo no era del tipo brillante y carismático. Yo era la abeja obrera, la que estaba detrás de escena. En mi propia familia, era invisible. Mi madrastra, Brenda, y su hija, Sabrina, eran las estrellas. Eran ruidosas, coloridas y exigentes. Yo solo era la cuenta bancaria. Garrett era diferente. O eso pensaba. Era un desarrollador junior para el que mi firma estaba consultando. Era encantador, atento y aparentemente asombrado por mi talento, no por mi chequera. Recuerdo la primera vez que me defendió. Fue en una barbacoa familiar. Brenda me estaba regañando por no prestarle dinero a Sabrina para un coche nuevo, su tercero ese año. Mallory trabaja duro por su salario, había intervenido Garrett, interponiéndose entre Brenda y yo. No le debe nada a nadie. Deberías respetarla más. Nadie se había enfrentado nunca a Brenda por mí. Ni siquiera mi padre, que en paz descanse, que odiaba los conflictos. En ese momento, mirando los anchos hombros y la mandíbula decidida de Garrett, me sentí vista. Me sentí protegida. Me enamoré del defensor, sin darme cuenta de que solo estaba asegurando su inversión. Silas interrumpió mis cavilaciones dejando caer una bolsa de judías sobre la mesa. Despúntalas. Le da a tus manos algo que hacer además de temblar. Me senté, haciendo una mueca de dolor mientras mis costillas protestaban. No estoy temblando. Estás vibrando de ira, corrigió Silas. Es agotador de ver. Despunta las judías. Tomé una judía y la partí agresivamente. Jugó a largo plazo, Silas. 10 años. ¿Quién finge durante 10 años? Un hombre que quiere un reino pero no quiere construirlo él mismo, dijo Silas, tomando un cuchillo para una patata. ¿Sabías sobre el dinero desde el principio? Sabía que yo estaba cómoda, dije. Pero no supo la magnitud del fondo fiduciario hasta que nos casamos. Mi padre era paranoico con los cazafortunas. Bloqueó el capital principal en un fideicomiso al que solo podía acceder completamente cuando cumpliera 40 años. Oh. Me detuve. La judía en mi mano se partió en 3 pedazos. ¿O qué? Preguntó Silas, sin levantar la vista. O si yo moría, susurré. Si muero, el fideicomiso se disuelve y pasa a mi pariente más cercano. Mi esposo. ¿Y si se divorcian? Si nos divorciamos, él no obtiene nada.
El abogado de mi padre, Donovan, se aseguró de que el acuerdo prenupcial fuera blindado. La única forma en que Garrett puede poner sus manos en los millones es si permanece casado conmigo o si se convierte en mi viudo. Todo tenía sentido ahora. El momento. Tenía 38 años, a 2 años del control total. Los negocios de Garrett habían estado fracasando últimamente. Sabía eso, aunque él intentaba ocultarlo. Estaba desesperado. No podía esperar 2 años, y ciertamente no podía permitirse un divorcio. El asesinato era su única estrategia financiera. Hombre inteligente, tu padre, murmuró Silas. Pero subestimó lo codicioso que puede volverse un hombre desesperado. Necesito llamar a Donovan, dije, una urgencia repentina apoderándose de mí. Él es el albacea. Si le entrega los fondos a Garrett. No puede entregar nada sin un certificado de defunción, dijo Silas. Y sin un cuerpo, eso lleva tiempo. Años, por lo general. A menos que haya evidencia abrumadora de un accidente, terminé. Como un testigo. Sabrina, dijo Silas. Exactamente. Presionarán para que te declaren muerta en ausencia. Pero ese proceso legal todavía lleva meses. ¿Tienes tiempo? No tengo meses, dije, mirando el tosco calendario en la pared. Garrett está ahogado en deudas. Vi los avisos que intentó ocultar. Si no consigue dinero pronto, hará algo drástico. Liquidará lo que pueda. Venderá mi casa. Venderá las joyas de mi madre. Entonces más vale que te cures rápido, dijo Silas. Come. Esa noche, acostada en la oscuridad, lloré por última vez. Lloré la muerte de la chica que creía en los cuentos de hadas. Lloré la pérdida del esposo que pensé que tenía. Dejé que el dolor me inundara, pesado y sofocante, y luego lo dejé ir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el dolor seguía allí, pero el temblor se había detenido. Miré el espejo que Silas había colgado en la pared. Mi cara estaba amoratada, amarilla y morada. Había un corte irregular en mi mejilla que seguramente dejaría una cicatriz. Mi cabello estaba enmarañado con sal y sangre. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía aterradora. Bien, pensé. Mayeri la arquitecta construía estructuras. Mayeri la superviviente iba a construir una trampa. Silas, llamé. Estaba afuera cortando leña. Asomó la cabeza por la puerta. Sí. Necesito teñirme el pelo, dije. Y necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre rastrear personas. Silas se apoyó en el marco de la puerta, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Vaya, vaya. Parece que el fantasma finalmente está listo para atormentar. La recuperación es un proceso lento y humillante. Aprender a caminar de nuevo con una tibia fracturada implicó muchas palabrotas y caídas, pero Silas era un capataz implacable. Me talló un bastón de madera flotante y me obligó a subir y bajar por el sendero rocoso detrás de la cabaña hasta que mis pulmones ardían y mi pierna palpitaba. El dolor es información, solía decir cuando yo quería rendirme. Te dice que estás viva. Úsalo. 3 semanas después de la caída, podía moverme. No era rápida, y tenía una cojera que quizás nunca desaparecería, pero podía moverme. Era hora de contactar a la única persona en el mundo que podría creerme. Silas me llevó al pueblo en su vieja y destartalada camioneta. Aparcamos detrás de una gasolinera abandonada para evitar las cámaras. Me entregó un teléfono desechable que compró en efectivo. Sé breve, advirtió. No le digas dónde estás. Solo dile lo que necesita saber. Mis manos temblaban mientras marcaba el número privado de Donovan. Donovan había sido el mejor amigo y abogado de mi padre durante 30 años. Era el abuelo que nunca tuve. Donovan Price al habla. Su voz era grave, cansada. Sonaba como un hombre que había estado asistiendo a funerales. Donovan, dije, mi voz quebrándose. Soy Mayeri. Hubo un silencio al otro lado, tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. Luego, un jadeo entrecortado. ¿Mayeri? ¿Es esto una broma de mal gusto?
¿Quién es? No es una broma, tío Don, dije, usando el apodo que no había usado desde que era niña. Pregúntame sobre el conejo azul. Era una prueba. Cuando tenía 5 años, había enterrado un conejo de juguete azul en su jardín. Solo él y yo lo sabíamos. Oh, Dios mío, exhaló, la fachada profesional desmoronándose. Mayeri. Dios mío. Encontraron. Dijeron que te caíste. Garrett dijo. Garrett me empujó, interrumpí, mi voz gélida. Me empujó, Donovan. Intentó matarme por el fondo fiduciario. Lo sabía, siseó Donovan. La pena en su voz fue reemplazada instantáneamente por el tono agudo y depredador de un abogado de alto poder. Nunca me gustó ese hijo de __. Sabía que algo andaba mal cuando apareció en mi oficina al día siguiente del accidente preguntando por el pago acelerado. ¿Hizo qué? Incluso esperándolo, escucharlo confirmado, hizo que mi sangre hirviera. Intentó presentar una reclamación. Trajo a Sabrina con él, dijo Donovan, el disgusto goteando de cada palabra. Están tratando de forzar un certificado de defunción prematuro basado en el testimonio de testigos y las condiciones peligrosas de la recuperación del cuerpo. Quieren acceso inmediato a los activos líquidos. Alegan dificultades financieras debido a la pérdida de tu salario. No les des ni un céntimo, dije. No puedo detenerlos para siempre, Mel. La ley es complicada. Pero ahora que sé que estás viva. No, interrumpí. No puedes dejarles saber que estoy viva. Todavía no. Mayeri, necesitas venir. Tenemos que ir a la policía. Si vamos a la policía ahora, es mi palabra contra la suya. Afirmará que estoy loca, que salté y me arrepentí, que la caída me causó daño cerebral. Él tiene la narrativa. Tiene la simpatía pública. Necesito pruebas irrefutables. Necesito atraparlo en el acto de fraude o algo peor. Tomé una respiración profunda. Háblame de la cláusula. La que papá puso sobre la muerte no natural. Donovan hizo una pausa. La cláusula de la viuda negra. Tu padre la añadió después de su segundo divorcio. Si el beneficiario muere en circunstancias sospechosas o si hay una investigación abierta, los fondos se congelan indefinidamente. Además, si el beneficiario muere y se considera que el cónyuge es cómplice, o si el matrimonio se disolvió antes de la muerte, el dinero pasa por alto al cónyuge por completo y va a la caridad. ¿Sabe Garrett sobre esto? No, solo sabe sobre el requisito de edad. Cree que si mueres, él se lo queda todo. Bien, dije. Sigue dándole largas, Donovan. Dile que hay trámites burocráticos. Dile que la compañía de seguros está investigando. Hazlo sudar. Hazlo desesperar. Pero no le digas que estoy viva. Mayeri, esto es peligroso. Me arrojó por un acantilado, Donovan. Pasamos de peligroso hace mucho tiempo. Necesito una casa segura en algún lugar cerca de la ciudad pero fuera de los registros. Y necesito efectivo. ¿Puedes ayudarme? Siempre, dijo Donovan sin dudarlo. Tengo una propiedad de alquiler en el distrito industrial. Está bajo una sociedad de responsabilidad limitada. Dejaré las llaves y el efectivo en el lugar de siempre, la taquilla de la estación de tren. El código es tu cumpleaños. Gracias, Donovan. Sí. Dale su merecido. Colgué y destruí la tarjeta SIM. Cuando levanté la vista, Silas me estaba observando con una mirada de aprobación. Tienes un buen abogado, señaló. Tengo una guerra que ganar, respondí. Regresamos a la cabaña en silencio. El plan se estaba formando. Garrett necesitaba dinero. Si Donovan retrasaba la herencia, Garrett tendría que buscar otras fuentes. Se volvería descuidado, y yo estaría allí, escondida en las sombras, esperando para empujarlo por su propio acantilado metafórico. Toqué la cicatriz en mi mejilla. Era hora de un cambio de imagen. Mayeri, la víctima, estaba muerta. Era hora de que el fantasma se levantara. El día que dejé la cabaña de Silas, la niebla era espesa, abrazando la costa como un sudario. Se sentía apropiado.
Estaba saliendo del santuario y volviendo a la zona de guerra. Cuídate, chica, dijo Silas, entregándome una pequeña navaja. Esto no es para pelar manzanas. Si se acerca de nuevo, úsala. Espero no tener que hacerlo, dije, abrazando al anciano que me había salvado la vida. Gracias, Silas, por todo. Solo asegúrate de ganar, gruñó, mirando hacia otro lado para ocultar la emoción en sus ojos. Tomé el autobús a la ciudad, manteniendo la cabeza baja, vistiendo una sudadera con capucha de gran tamaño. Mi pierna dolía con cada paso, un recordatorio constante de mi misión. Recuperé el paquete de la taquilla de la estación de tren. Donovan había cumplido, un fajo de billetes, las llaves de un apartamento y un nuevo teléfono inteligente. El apartamento estaba en una parte sórdida de la ciudad, con vistas a una ruidosa autopista. Era perfecto. Anónimo. Pasé los primeros 2 días convirtiéndolo en un centro de mando. Compré portátiles desechables, binoculares de largo alcance y dispositivos de escucha. Pero primero, tenía que lidiar con la cara en el espejo. No podía andar por ahí pareciéndome a Margery Thompson. Todavía no. Me paré bajo la dura luz fluorescente del baño, mirando mi reflejo. Mi cabello castaño oscuro, el cabello por el que Garrett solía pasar sus dedos, tenía que desaparecer. Compré una caja de lejía y tinte baratos. Me senté en el suelo del baño, el olor químico picando en mi nariz, y esparcí la pasta sobre mi cabeza. Ardía, pero el dolor físico era reconfortante. Cuando lo lavé y lo sequé, me quedé sin aliento. Era rubia platino. Era impactante, pero más que eso, era simbólico. El rubio era el color de Sabrina. Se enorgullecía de sus mechones dorados naturales, que le costaban $400 al mes mantener. Al volverme rubia, me estaba convirtiendo en lo que Garrett deseaba. Me estaba escondiendo a plena vista. Lo corté corto en un bob afilado y desigual que enmarcaba mi mandíbula. Apliqué maquillaje pesado para cubrir los moratones. Pero dejé visible la cicatriz en mi mejilla, acentuándola con delineador para que pareciera una vieja herida dura en lugar de una herida fresca. Con gafas de sol y una chaqueta de cuero de segunda mano, ya no parecía una arquitecta de alto nivel. Parecía alguien con quien no querrías meterte en un callejón oscuro. Paso 1 completado. Paso 2 era reconocimiento. Conocía la rutina de Garrett. Sabía que aparcaba su Tesla en el estacionamiento VIP cerca de su oficina. Sabía el código de su coche porque usaba su cumpleaños para todo, un testimonio de su narcisismo. Alquilé un sedán barato y discreto y conduje hasta el distrito financiero. Aparqué al otro lado de la calle de su edificio de oficinas y esperé. A las 12:30 del mediodía, las puertas de cristal se abrieron. Se me cortó la respiración. Allí estaba él. Garrett. Se veía bien. Mejor que bien. Llevaba un traje nuevo, de corte italiano. Se reía de algo en su teléfono. No había dolor en su postura. Ningún peso sobre sus hombros. Y entonces ella salió. ¿Sabrina? Llevaba mi gabardina, la Burberry que había comprado en Londres hacía 3 años. Tenía su brazo entrelazado con el de él, poseyéndolo, reclamándolo. Se veía radiante, prácticamente brillando de victoria. Los observé a través de los binoculares, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. Se detuvieron en la acera. Garrett se inclinó y la besó. No un beso en la mejilla. Un beso profundo y prolongado. Justo allí en público. Menos de un mes después de mi muerte. Monstruos, susurré, lágrimas de ira picando en mis ojos. Ni siquiera esperaron a que el cuerpo se enfriara. Subieron a su coche y se fueron. Los seguí, manteniendo una distancia segura. No fueron al cementerio. No fueron a la oficina de un abogado. Fueron a un concesionario de coches de lujo. Observé desde el estacionamiento de enfrente cómo caminaban alrededor de un reluciente Porsche rojo. Sabrina señalaba, reía, daba vueltas. Garrett asentía, sacando su billetera. Estaba gastando dinero que aún no tenía. Estaba contando con el pago del seguro. Estaba aprovechando mi muerte para comprarle un juguete a mi asesina.
Saqué mi teléfono y tomé fotos, docenas de ellas. Esto era oro. Esposo afligido y cuñada comprando coches deportivos mientras la esposa está desaparecida. Se vería bien en los tribunales. Se vería aún mejor en el tribunal de la opinión pública. Pero aún no estaba lista para publicarlas. Necesitaba saber más. Necesitaba saber cuán profunda era la podredumbre. Esa noche, al amparo de la oscuridad, conduje hasta la casa. Mi casa, la obra maestra moderna de mediados de siglo que yo misma había diseñado. Se encontraba en una colina, aislada y hermosa. Aparqué a una milla de distancia y caminé por el bosque, mi pierna protestando a cada paso irregular. Conocía los puntos ciegos de la seguridad porque había dibujado los planos. Me deslicé hasta la parte trasera del garaje. Mi corazón latía con fuerza mientras me conectaba a la caja de conexiones externa. Conecté mi portátil al sistema de domótica. Garrett nunca se había molestado en cambiar las contraseñas de administrador maestro. Siempre decía que la tecnología era lo mío. Gran error, Garrett, murmuré. Observé cómo se cargaba la barra de progreso. 98%. 99%. 100%. Acceso concedido. Estaba dentro. Tenía el control de las cámaras, los micrófonos, las luces, el termostato, las cerraduras. Me puse los auriculares y hice clic en la transmisión en vivo desde la sala de estar. Garrett y Sabrina estaban allí, bebiendo mi vino de cosecha. Relájate, cariño, decía Garrett. Donovan solo está siendo un imbécil. El dinero llegará. La ley está de nuestro lado. Odio esperar, se quejó Sabrina, levantando los pies sobre el sofá de ante blanco, con los pies calzados con botas embarradas. Y odio esta casa. Se siente como ella. La venderemos tan pronto como se transfiera la escritura, prometió Garrett. Compraremos un ático en la ciudad. Solo nosotros. Sin el fantasma de Mallory para atormentarnos. Sonreí en la oscuridad. Oh, no tienes ni idea, susurré. Durante la semana siguiente, me convertí en una voyeur digital en mi propia casa. Me sentaba en mi mugriento apartamento comiendo fideos para llevar, viendo a Garrett y Sabrina vivir la vida que yo había construido. Era una forma de tortura, pero también era una educación. Aprendí que el odio de Sabrina hacia mí no era solo simple celos. Era patológico. Una tarde, viendo la transmisión de la cocina, vi a Brenda, mi madrastra, venir a cenar. Estaban comiendo filetes, probablemente comprados con mi tarjeta de crédito, que me di cuenta de que aún no habían cancelado. Esta es la vida que te mereces, cariño, arrulló Brenda, sirviendo más vino a Sabrina. Siempre dije que estabas destinada a cosas mejores que tu hermana. Mallory siempre fue tan lúgubre, tan seria. Era una aburrida. Mamá, se rió Sabrina, con la boca llena. Siempre estudiando, siempre trabajando. Mírame, soy arquitecta. Soy tan inteligente. Nunca supo cómo vivir. También era egoísta, añadió Brenda. ¿Recuerdas cuando se negó a renunciar a su fondo universitario para ayudarte con la escuela de modelaje? Dijo que se lo había ganado porque tenía becas. Como si la familia no fuera lo primero. Me quedé boquiabierta. La audacia. Mi fondo universitario era dinero que mi madre biológica, había ahorrado para mí antes de morir. Brenda había intentado agotarlo para pagar la carrera de modelo de Sabrina, que consistía en 2 sesiones de fotos y la tarifa de una agencia fraudulenta. Mi padre se había plantado por una vez, bloqueando el acceso de Brenda. Aparentemente, había guardado ese rencor durante 20 años. Bueno, ahora lo está pagando, dijo Garrett, levantando su copa. Por Mallory, la mejor inversora que he tenido. Todos brindaron. Sentí que la bilis subía por mi garganta. No solo me mataron, me despreciaban. Se sentían con derecho a mi asesinato. Pero la vigilancia también reveló las grietas en su armadura. Garrett estaba recibiendo llamadas en el estudio a altas horas de la noche, susurrando para que Sabrina no lo oyera. Necesito más tiempo, le oí suplicar un martes. El seguro está retrasado. Mira, puedo conseguirte 10.000 para el viernes. No,
No vengas a la casa. Por favor. Colgó, pálido. Abrió su portátil y me acerqué a la pantalla a través de la cámara del techo. Estaba mirando un intercambio de criptomonedas. Su cartera era un mar de rojo. Había perdido casi todo. No solo estaba arruinado. Estaba hundido. Así que eso es, reflexioné, tomando notas. Pediste dinero prestado a la gente equivocada, ¿verdad, Garrett? Mientras tanto, Sabrina se estaba volviendo cada vez más paranoica. Se quejaba de ruidos. Dijo que la casa se sentía fría. Es solo el viento, Sab, solía espetar Garrett, claramente estresado por su ruina financiera secreta. No es el viento. La huelo, chilló Sabrina una noche. Juro que olí su perfume en el pasillo. Sonreí con suficiencia. Ni siquiera había empezado a jugar con ellos, y su conciencia culpable ya estaba haciendo la mitad del trabajo. Pero decidí darle a su conciencia un pequeño empujón. Sabía que la casa tenía un sofisticado sistema de climatización con difusores de aroma, una característica que instalé para que la casa oliera a té blanco en verano. Accedí remotamente a los controles del sistema. No podía cambiar el cartucho de aroma a distancia, pero podía jugar con el flujo de aire. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba en silencio. Bajé el aire acondicionado en el dormitorio principal a 15 grados Celsius. En la cámara de visión nocturna, vi a Sabrina temblar y subirse el edredón. Garrett gimió en sueños. Luego accedí al sistema de audio multihabitación. No puse nada fuerte. No quería despertarlos del todo. Seleccioné una pista de ruido blanco, pero le superpuse un sonido muy débil de baja frecuencia, un sonido apenas audible para el oído humano pero conocido por causar sentimientos de inquietud y ansiedad. Lo reproduje solo en el dormitorio. Sabrina se revolvía en la cama. Se sentó, mirando a su alrededor en la oscuridad. Garrett, siseó. Garrett, despierta. ¿Qué? Gruñó él. Hace un frío que pela. Y siento como si alguien nos estuviera observando. Duérmete, Sabrina. ¿Estás loca? No estoy loca. Se levantó y encendió las luces. Te lo digo, esta casa está maldita. Esto era bueno, pero necesitaba acercarme físicamente. Necesitaba plantar pruebas que los hicieran volverse el uno contra el otro. Esperé un día en que sabía que ambos estarían fuera. Garrett tenía una reunión con sus acreedores, usureros, y Sabrina tenía un día de spa. Conduje hasta la casa. Aparqué en el bosque y cojeé hasta la puerta trasera. Introduje el código. Sonó un pitido verde. Entrar en la casa fue surrealista. Estaba exactamente como la había dejado, pero se sentía violada. Mis fotos habían desaparecido, reemplazadas por láminas de arte. Mi ropa faltaba en el armario. Sabrina probablemente la había tirado o vendido. Fui al baño principal. Abrí el botiquín. Las pastillas para la ansiedad de Garrett estaban allí. Saqué algunas pastillas del frasco, las suficientes para que se preguntara si había tomado más de lo que pensaba. Luego fui a la habitación de invitados, donde Sabrina guardaba su horda de bolsas de compras. Encontré un frasco de su Chanel número 5. Lo llevé al garaje. Rocié generosamente el asiento del conductor del Tesla de Garrett con él. Luego tomé un lápiz labial, un tono que solía usar, un carmesí profundo, y dejé una leve mancha en el cuello de una de las camisas blancas de Garrett que colgaban en el lavadero. Fue un movimiento clásico, simple, incluso cliché. Pero para una mujer como Sabrina, cuya relación entera con Garrett se basaba en la infidelidad, sería nuclear. Olería su propio perfume en él y no pensaría nada. Pero el lápiz labial, ese no era suyo. Y si pensaba que Garrett la estaba engañando, bueno, un ladrón siempre teme ser robado. Salí de la casa, dejando la puerta trasera ligeramente entreabierta, lo suficiente para activar la notificación de puerta abierta en el teléfono de Garrett más tarde, haciéndole pensar que era olvidadizo. Las semillas estaban plantadas. Ahora solo tenía que esperar a que creciera la maleza. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. A la mañana siguiente, observé la transmisión de la cocina con una taza de café en la mano. Garrett intentaba beber su expreso,
pero su mano temblaba. La alerta de puerta abierta lo había mantenido despierto la mitad de la noche, registrando la casa con un bate de béisbol. Parecía demacrado. Sabrina irrumpió en la cocina, sosteniendo la camisa blanca. ¿Quién es ella?, gritó, arrojándole la camisa. Garrett se estremeció, derramando café sobre la encimera. ¿De qué diablos estás hablando? El lápiz labial, Garrett. ¿Quién es ella? ¿Estás viendo a alguien más? Es allí a donde vas cuando dices que te reúnes con inversores. No estoy viendo a nadie, gritó Garrett de vuelta, levantándose. Estoy tratando de evitar que lo perdamos todo. ¿Esto? No sé de dónde salió. Quizás es viejo. Quizás es de Mayerie. Mayerie no usaba este tono, chilló Sabrina. Usaba colores nude aburridos. Este es rojo __. ¿Quién es ella? ¿Estás llamando a alguien __? Se rió Garrett, un sonido cruel y burlón. Eso es gracioso, viniendo de la mujer que se acostaba con el esposo de su hermana. Sabrina lo abofeteó. Fue un sonido seco y crepitante que resonó en la cocina. No te atrevas a hablarme así, siseó. Soy la única razón por la que estás siquiera cerca de conseguir ese dinero. Si le digo a la policía lo que realmente pasó en el acantilado. Garrett la agarró por la muñeca. Su rostro se transformó, la máscara cayendo por completo. Parecía peligroso. No dirás una palabra, gruñó en voz baja. Porque si yo caigo, Sabrina, tú caes conmigo. Ayudaste a planearlo. Exploraste la ubicación. Compraste los boletos. Eres cómplice de asesinato. Así que siéntate y cállate. Pulsé el botón de grabar en mi portátil. Te tengo. No era una confesión completa del acto en sí, pero era una admisión de conspiración. Era una palanca. Pero necesitaba más. Necesitaba que admitieran el acto físico del empujón. Decidí intensificar la guerra psicológica. Garrett tenía una alergia severa a los lirios. No mortal, pero suficiente para que sus ojos se hincharan y su garganta le picara incontrolablemente. Era el único detalle que siempre había manejado cuidadosamente en nuestra casa, asegurándome de que ningún arreglo floral los contuviera. Hice un pedido a una floristería local de un enorme ramo de lirios Stargazer, los más fragantes. Solicité una tarjeta que simplemente dijera, pensando en ti. Sin nombre. Hice que se lo entregaran a su oficina, no a la casa. Cuando revisé el micrófono de la oficina, solo audio, más tarde esa tarde, lo oí estornudar violentamente. Saquen esto de aquí, le gritaba a su asistente. ¿Quién envió esto? No hay nombre, señor. Solo una tarjeta. Es ella, murmuró. Pude oír el miedo en su voz. Es Sabrina. Está tratando de castigarme. Llamó a Sabrina. ¿Enviaste lirios a mi oficina?, exigió, su voz congestionada. ¿Qué? No, estoy en el centro comercial. No me mientas. Sabes que soy alérgico. Estás tratando de cegarme. No los envié, lunático paranoico. Se colgaron el uno al otro. La paranoia se estaba apoderando. Ya no eran un equipo. Eran enemigos atrapados en el mismo barco que se hundía. Esa noche, decidí jugar mi as. Había grabado un fragmento de audio de un viejo vídeo casero. Era solo yo riendo, una risa suave y feliz de tiempos mejores. Esperé hasta las 3:33 de la madrugada. La hora de las brujas. Hackeé el altavoz inteligente en el pasillo fuera de su dormitorio. Reproduje la risa una vez, en voz baja, luego silencio. Luego reproduje el sonido de pasos, una grabación de tacones haciendo clic en suelos de madera. Clic, clic, clic. Observé la transmisión del dormitorio. Garrett se incorporó en la cama, con los ojos muy abiertos. Agarró la pistola de su mesita de noche. ¿Oíste eso?, susurró. Sabrina lloraba bajo las sábanas. Es ella. Ha vuelto. Ha vuelto. Cállate, gritó Garrett, saltando de la cama. Corrió al pasillo, con la pistola en alto. ¿Quién está ahí?
Muéstrate. El pasillo estaba vacío. Esperé hasta que pasó por la habitación de invitados. Entonces activé las luces inteligentes de esa habitación para que parpadearan rápidamente. Garrett se giró, disparando a la pared. Van. El disparo fue ensordecedor. Sabrina gritó. Garrett, para. Se quedó allí jadeando, con el pecho agitado, mirando la habitación de invitados vacía. Sé que estás aquí, gritó a la casa vacía. ¿Estás muerta? Te vi caer. Te vi morir. Bingo. No tenía eso en vídeo. Estaba en el pasillo, fuera de la vista de la cámara, pero el audio lo captó claramente. Te vi caer. Te vi morir. Contradecía su declaración a la policía de que había mirado hacia otro lado o intentado agarrarme. Probaba que observó. Probaba la intención. Pero todavía no era suficiente para condenarlo por asesinato más allá de una duda razonable sin un cuerpo. Un buen abogado defensor podría argumentar que era estrés postraumático, una alucinación o una metáfora. Necesitaba atraparlo firmando los papeles. Necesitaba atraparlo cometiendo el fraude que fue el motivo del asesinato. Y gracias a Donovan, la trampa estaba lista para la boda. La semana previa a la boda fue un espectáculo de desintegración. Garrett parecía un cadáver andante. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Estaba perdiendo peso. Y se estremecía con los ruidos fuertes. A Sabrina no le iba mucho mejor. Había empezado a beber mucho durante el día. Pero la planificación de la boda continuó. Tenía que hacerlo. Era su salvavidas. Donovan me llamó al teléfono desechable. Está presionando de nuevo por la custodia de los bienes del patrimonio, dijo Donovan. Vino a mi oficina con un documento falsificado. Una carta que afirma haber encontrado en tu escritorio, escrita por ti, que establece que en caso de tu desaparición, él debería tener poder notarial inmediato. ¿Falsificó mi letra?, pregunté, impresionada por su estupidez. Es una falsificación decente, pero usó un bolígrafo que no se fabricó hasta el año pasado en un papel con fecha de hace 3 años. Cosa de aficionados. Pero aquí está lo bueno. Está usando esto para tratar de asegurar un préstamo puente de un prestamista privado. Un tiburón. Está pidiendo prestado contra la herencia que aún no ha recibido. Exactamente. Y el prestamista requiere prueba de matrimonio con la nueva beneficiaria, Sabrina, ya que ella es la heredera secundaria. Si tú estás muerta y él está incapacitado, es un desastre, Mallory. Pero la conclusión es que si no se casa el sábado, el préstamo se cae. Y si el préstamo se cae, la gente a la que debe dinero le va a romper las piernas. Entonces, la boda no es negociable para él, dije. Es de vida o muerte. Tiene que casarse con Sabrina para consolidar su reclamo y satisfacer a los prestamistas. Perfecto, dije. Entonces démosle una boda que nunca olvidará. Pasé los siguientes 2 días reuniendo cada trozo de evidencia, las grabaciones de audio de sus peleas, el vídeo de la confesión en el pasillo, las fotos del concesionario de coches, las capturas de pantalla de sus pérdidas en criptomonedas, los registros de él hackeando mis cuentas bancarias, lo cual le había permitido hacer, rastreando la dirección IP directamente a su teléfono. Lo compilé todo en una presentación de diapositivas digital de condenación. Llamé al hotel donde se celebraba la boda. Haciéndome pasar por la asistente de la planificadora de bodas, hablé con el técnico audiovisual. El señor Thompson quiere un montaje de vídeo sorpresa para la novia, dije, mi voz alegre y profesional. Envió el archivo. ¿Puedo enviárselo por correo electrónico? Necesita reproducirse justo después de los votos, antes del beso. Gran sorpresa. Claro que sí, dijo el técnico. Envíemelo. Envié el archivo. Estaba protegido por contraseña. Le dije que le enviaría la contraseña por mensaje de texto el día de la boda por seguridad. Todo estaba en su lugar. Pero quedaba un último cabo suelto. Brenda. Mi madrastra había estado sorprendentemente callada. Sintonice las cámaras de la casa una última vez. Brenda estaba en la sala de estar con Sabrina. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó Brenda, ajustando el velo de Sabrina. Garrett parece
Inestable. No me importa si está loco, mamá, espetó Sabrina. Va a valer $5 millones tan pronto como se tramite el certificado de defunción. Una vez que estemos casados, la mitad de eso es mío. Si lo pierde, me divorciaré de él y me llevaré mi parte. Solo necesito el anillo en mi dedo. Esa es mi chica, sonrió Brenda. Inteligente. A diferencia de Mayerie. Ella nunca entendió que el amor es una transacción comercial. Apagué el portátil. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de pura y fría ira. Eran buitres. Picoteando mis huesos antes de que siquiera estuviera en la tumba. El amor es una transacción comercial, repetía el apartamento vacío. Bien. ¿Entonces cerremos el trato? Miré el traje blanco que colgaba en la puerta. Era elegante, entallado y poderoso. Era la armadura de una mujer que construía rascacielos. Mañana, no estaría escondida en las sombras. Mañana, no sería el fantasma en el pasillo o la voz en el altavoz. Mañana, sería la tormenta. Revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje de Donovan. La policía está en espera. Esperarán tu señal. Buena suerte, chica. Me acosté en el colchón barato, mirando el techo agrietado. Pensé en el acantilado. Pensé en el empujón. Pensé en la forma en que Garrett me había mirado con ojos muertos. Pensó que me había destruido. Pensó que había borrado a Mayerie Thompson de la faz de la tierra. Estaba a punto de aprender que no se puede matar un cimiento. Puedes quitar las paredes. Puedes romper las ventanas. Puedes quemar el techo. Pero el cimiento permanece. Y sobre ese cimiento, iba a construir su prisión. El sol se puso sobre la ciudad, proyectando largas sombras por el suelo. Era la última noche que pasaría escondida. Cerré los ojos y susurré en la oscuridad, nos vemos en el altar, cariño. Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero en este caso, la enemiga de mi enemigo era su propio ego. Sabrina siempre había sido insegura. Era la raíz de su crueldad. Necesitaba ser la más bonita, la más rica, la más adorada. Garrett lo sabía, y la había manipulado como a un violín durante años. Pero ahora el violín estaba desafinado, y la música estaba a punto de volverse muy fea. 2 días antes de la boda, decidí quitar la anilla de la granada que había estado sosteniendo. A través de mi vigilancia de los correos electrónicos de Garrett, que tontamente dejó conectados en la red doméstica, encontré una correspondencia con una mujer llamada señora Van der Oven. Era una viuda rica de unos 60 años, una magnate inmobiliaria que buscaba jóvenes talentos para gestionar su cartera. Garrett la había estado cortejando durante semanas, enviando correos electrónicos coquetos, programando consultas privadas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba preparando un plan B. Si el dinero del seguro de mi muerte se retrasaba, o si el fondo fiduciario permanecía congelado, necesitaba una nueva mecenas. Tomé capturas de pantalla de los correos electrónicos. También encontré un recibo de un brazalete de diamantes, no para Sabrina, sino enviado a la dirección de la señora Van der Oven. Los imprimí. Los puse en un sobre blanco impecable, y hice que un mensajero se los entregara directamente a Sabrina en el salón de novias donde estaba teniendo su prueba final para el collar de perlas vintage de mi madre, que había robado de mi caja fuerte. Observé las consecuencias en la cámara de seguridad del salón que, por suerte para mí, era un sistema básico con una contraseña predeterminada que adiviné en 3 intentos. Sabrina estaba de pie en el pedestal, mirándose en el espejo, llevando un vestido que costaba más que mi primer coche. El mensajero le entregó el sobre. Lo abrió. Su sonrisa se desvaneció. Su cara se puso roja y manchada. No lloró. Gritó. Un sonido primal y animal. Se arrancó el vestido, rasgando el delicado encaje, y salió corriendo del salón en ropa interior y una bata, agarrando el sobre como un arma. Condujo directamente a la oficina de Garrett. Cambié al micrófono de su oficina. Imbécil, chilló Sabrina mientras irrumpía. ¿Quién es la señora Van der Oven? Sabrina, cálmate. Mi personal está escuchando. No me importa. Le compraste un brazalete. ¿Con qué dinero?
Me dijiste que estábamos arruinados. Me dijiste que teníamos que esperar el seguro de vida de Mallerie. Son negocios, Sabrina. Es una inversora. Tiene 65 años y le estás enviando correos electrónicos sobre sus hermosos ojos. ¿Eso es un negocio? ¿O solo estás buscando tu próxima Mallerie? Silencio. Un silencio pesado y peligroso. Luego la voz de Garrett, fría y venenosa. Cuida tu boca. ¿Crees que eres especial, Sabrina? Eres una desertora de la escuela secundaria con una adicción a las compras. Te necesité para acercarme a Mallerie. Te necesité para verificar el testamento. Pero no pienses ni por un segundo que eres irreemplazable. Si arruinas esta boda, si arruinas mi oportunidad de conseguir ese fondo fiduciario, te dejaré en la calle sin nada más que la ropa que llevas puesta. Y considerando que robaste esa ropa de tu hermana muerta, eso no es decir mucho. Tú. ¿Me usaste?, gimió Sabrina. Nos usamos mutuamente, corrigió Garrett. Ahora vete a casa. Ponte el vestido y sonríe. Porque si caigo por fraude o algo peor, tú vienes conmigo como cómplice de asesinato. ¿Entiendes? Oí la puerta cerrarse de golpe. Me recosté en mi silla, sorbiendo mi café tibio. Se estaban fracturando. La confianza se había ido. Sabrina ahora sabía que era solo un peón. Garrett sabía que Sabrina era un riesgo. Pero lo más importante que aprendí de ese intercambio no fue sobre su relación. Fue sobre la desesperación de Garrett. Admitió en voz alta que necesitaba la boda para obtener el fondo fiduciario. Admitió que estaba preparando una víctima de respaldo. Era un depredador. Y los depredadores no dejan de cazar hasta que los pones en una jaula. Miré el calendario. Quedaba un día. Esa noche, fui al pequeño balcón de la casa segura. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, indiferentes a mi drama. Sentí una extraña sensación de calma. La ira seguía allí, una llama piloto ardiendo azul y caliente, pero el pánico se había ido. Ya no les tenía miedo. Los había visto como lo que eran, niños pequeños, asustados y codiciosos jugando a disfrazarse en vidas de adultos. Mi teléfono vibró. Era Donovan. El juez firmó la orden. Estamos listos. ¿Tienes el traje? Sonreí. Tengo el traje. ¿Tienes las esposas? Brillantes y nuevas, respondió. Volví adentro y miré la pizarra donde había trazado su destrucción. Dibujé una gran X roja sobre las palabras Alianza de Garrett y Sabrina. Paso 1, aislamiento. Completado. Paso 2, paranoia. Completado. Paso 3, ruina financiera. En progreso. Paso 4, ejecución pública. Eso era mañana. Dormí profundamente esa noche, el tipo de sueño profundo y sin sueños que tienes antes de un gran examen o un largo viaje. No era Mallerie la víctima. No era Mallerie el fantasma. Era el martillo suspendido en el aire, esperando caer. La noche antes de la boda se supone que está llena de anticipación y alegría. Para Garrett y Sabrina, fue un descenso a la locura. Aún no había terminado con ellos. Necesitaba una última pieza de evidencia. Necesitaba que Garrett confesara su culpa, no a Sabrina, sino a mí, o al menos a la idea de mí. Conocía los hábitos de Garrett. Cuando estaba estresado, bebía whisky. Cuando estaba realmente estresado, hablaba solo. Era un tic que había desarrollado años atrás, una forma de racionalizar sus malas decisiones. Accedí de nuevo al sistema de domótica. Era la 1 de la madrugada. Sabrina se había ido a un hotel. Tradición, afirmó, pero yo sabía que simplemente no soportaba estar en la casa embrujada con él. Garrett estaba solo. Estaba sentado en la sala de estar, rodeado de cajas. Estaba empacando mis cosas, mis libros, mis premios, mis fotos. Me estaba borrando. Esperé hasta que estuviera lo suficientemente borracho como para ser maleable, pero lo suficientemente sobrio como para estar aterrorizado. Accedí a la televisión. No la encendí por completo. Solo proyecté una imagen estática en la pantalla por una fracción de segundo, una foto del acantilado en Big Sur.
Garrett parpadeó, sacudiendo la cabeza. Contrólate, Thompson, murmuró. Luego usé el sistema de audio de nuevo. Pero esta vez, no usé una grabación. Usé un software de modulación de voz que había instalado en mi portátil. Bajó ligeramente mi tono de voz, añadiendo un eco fantasmal. Garrett, susurré al micrófono. Se congeló, con el vaso de whisky a medio camino de su boca. ¿Quién está ahí? ¿Por qué, Garrett? Se levantó, girando, el vaso estrellándose contra el suelo. Muéstrate. Sé que estás aquí. Es una broma, Sabrina. ¿Eres tú? No miraste atrás, dije, mi voz llenando la habitación desde cada altavoz, rodeándolo. Me empujaste, y ni siquiera miraste atrás. Tuve que hacerlo, gritó, dirigiéndose al aire vacío. Se estaba quebrando. El estrés de la deuda, la investigación policial, el acoso, todo culminaba en este momento. Tuve que hacerlo. No querías liberar el dinero. Ibas a dejar que me arruinara. ¿Así que me mataste por dinero? Lo hice por nosotros. Por mi legado. Ahora caminaba de un lado a otro, tirándose del pelo. Siempre fuiste tan superior. El dinero de mi padre, el fideicomiso de mi padre. Lo odiaba. Odiaba necesitarte. ¿Y ahora? Ahora soy libre, gritó, su rostro contorsionado en una máscara de feo triunfo. Estás muerta, Mallory. Eres comida para cangrejos. Y mañana, me caso con Sabrina, obtengo el pago, y te borro para siempre. ¿Me oyes? No eres nada. Detuve el software de grabación. Eso era todo. La confesión, clara, específica y llena de motivo. Estás muerta. Odiaba necesitarte. Lo hice por el dinero. Garrett se derrumbó en el sofá, sollozando en sus manos. No lágrimas de remordimiento, sino lágrimas de adrenalina y autocompasión. Pensó que le estaba gritando a una alucinación. Pensó que estaba luchando con sus propios demonios. No tenía idea de que estaba dando una declaración. Guardé el archivo. Hice una copia de seguridad en 3 servidores en la nube diferentes y envié una copia por correo electrónico a Donovan. Lo tengo, le escribí. Es escalofriante, respondió Donovan al instante. La policía lo ha escuchado. El fiscal de distrito está a bordo. Querían arrestarlo esta noche, pero les dije que esperaran. Nos atenemos al plan. Nos atenemos al plan, estuve de acuerdo. Si lo arrestaban esta noche, sería un asunto tranquilo. Un golpe en la puerta, un viaje en un coche patrulla. Los medios podrían perdérselo. Sabrina podría inventar una historia de que también era una víctima. No, necesitaba el teatro. Necesitaba el espectáculo. Necesitaba que todos los que importaban, los inversores, los amigos de la alta sociedad, los miembros de la familia que habían hecho la vista gorda ante el abuso de Brenda, vieran exactamente quién era Garrett Thompson. Cerré mi portátil. Mis manos estaban firmes. Fui al armario y saqué el traje blanco. Pasé los dedos por la tela. Era seda italiana, estructurada y elegante. Lo había diseñado yo misma para la ceremonia del premio Pritzker, que era la que esperaba asistir algún día. No era un vestido de novia. Era un traje de poder. Preparé mis accesorios. Los tacones, 10 centímetros, letales. Los pendientes, diamantes simples. Y el perfume, no mi habitual aroma a té blanco. Cogí el pequeño frasco que había comprado en línea. Chanel número 5. Iba a usar el aroma de Sabrina. Iba a oler a su traición. Cuando pasara junto a él, quería que ese aroma lo golpeara como un golpe físico, desencadenando el recuerdo del acantilado, la culpa y la mujer con la que conspiró. Era guerra psicológica hasta el final. Duerme bien, esposo, susurré a la ciudad oscura. Mañana, la viuda se convierte en la verdugo. La mañana de la boda fue brillante y clara, un cruel contraste con la tormenta que se estaba gestando en mi corazón. Me desperté al amanecer, no con ansiedad, sino con una extraña y fría claridad. Me duché, frotando mi piel hasta que estuvo rosada, lavando los últimos restos del escondite, el miedo y la victimización.
Me sequé el pelo corto y platino, peinándolo liso y moderno. Era un corte de guerrera. Apliqué mi maquillaje con precisión quirúrgica, base para unificar la piel, contorno para afilar mis pómulos y un labio rojo sangre audaz. Esta vez no cubrí la cicatriz en mi mejilla. La tracé con un iluminador, haciéndola brillar. Era mi prueba, mi recibo. Me puse el traje blanco. Me quedaba como un guante, abrazando mi cintura y abriéndose ligeramente en las caderas. Me miré en el espejo de cuerpo entero. No vi a Mayeriel el felpudo. No vi a la mujer que se disculpaba por ocupar espacio. Vi a una extraña peligrosa. Donovan me recogió a las 10 de la mañana en un todoterreno negro con cristales tintados. Llevaba su mejor traje de tribunal, un hombre apuesto y canoso que parecía listo para litigar contra el mismo Dios. ¿Te ves? Hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas ligeramente. ¿Te ves como tu padre el día que ganó su caso más importante? Me siento como él, dije, deslizándome en el asiento de cuero. La policía está posicionada en el lugar, me informó Donovan mientras conducíamos por la ciudad. De paisano. Actúan como seguridad. No se moverán hasta que des la señal o hasta que Garrett intente huir. No huirá, dije. Es demasiado arrogante. Cree que ha ganado. Llegamos al hotel, el Gran Meridien. Era opulento, excesivo y hortera. Todo lo que a Sabrina le encantaba. El estacionamiento estaba lleno de coches de lujo. Los paparazzi estaban allí, acechando entre los arbustos, hambrientos de un vistazo del trágico novio que encontraba el amor de nuevo. ¿Lista?, preguntó Donovan mientras aparcábamos en el muelle de carga, lejos de miradas indiscretas. Más que nada, dije. Esperamos en la parte trasera del todoterreno, viendo la transmisión en vivo en la tableta de Donovan. La ceremonia estaba comenzando. Vi a mi madrastra, Brenda, llorando lágrimas falsas en la primera fila, con un sombrero que parecía un pájaro muerto. Vi a Garrett de pie en el altar, sudando, nervioso, pareciendo un hombre esperando a un pelotón de fusilamiento. Y entonces Sabrina caminó hacia el altar. Se veía hermosa, debo admitirlo. Pero era una belleza hueca. Parecía triunfante, engreída. Llegó al altar y tomó la mano de Garrett. Queridos hermanos, comenzó el oficiante. Nos hemos reunido hoy aquí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi respiración era constante. Este era el momento. El momento en que reclamé mi vida. Abrí la puerta del coche. El aire olía a flores caras y gases de escape. Vamos, le dije a Donovan. Caminamos por la entrada de servicio, pasando junto al sorprendido personal de cocina, y hacia las pesadas puertas dobles del salón de baile. Podía oír la voz del oficiante, amortiguada por la madera. Para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Si alguien aquí presente tiene una causa justa por la que estos dos no deban unirse. Esta era la parte de las películas donde alguien irrumpe. Es un cliché, pero los clichés existen por una razón. A veces son la única manera de romper una narrativa. Empujé las puertas para abrirlas. Eran pesadas, pero mi adrenalina las hizo sentir como papel. Se abrieron de par en par, golpeando los topes con un fuerte ruido sordo. La luz del salón de baile inundó el vestíbulo. El aroma a rosas y perfume caro me golpeó. Entré en la luz. El sonido de las puertas abriéndose fue como un disparo en el silencioso salón de baile. Todas las cabezas se giraron. 300 personas, la élite de la ciudad, los socios comerciales de Garrett, los amigos modelos de Sabrina, los antiguos colegas de mi padre, se retorcieron en sus asientos. Al principio, hubo confusión. Vieron a una mujer con un traje blanco, pelo rubio corto y gafas de sol oscuras. No me reconocieron. Entonces me quité las gafas de sol. Un jadeo recorrió la sala. Empezó en la parte de atrás y avanzó como una ola. Oí a alguien susurrar, «Oh, Dios mío». Oí el sonido de cristales rompiéndose cuando un camarero dejó caer una bandeja de copas de champán. No me detuve. Caminé por el pasillo central. Clic, clic. Clic, el sonido de mis tacones en el suelo de mármol era el único sonido en la habitación. Crucé la mirada con Garrett.
Estaba de pie en el altar, sosteniendo las manos de Sabrina. Levantó la vista. Su rostro pasó por una transformación que fue aterradora de presenciar, confusión, reconocimiento y luego puro, absoluto horror. Su piel se volvió del color de la ceniza. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus rodillas se doblaron. De hecho, agarró el velo de Sabrina para estabilizarse, arrancándoselo de la cabeza. Fantasma, balbuceó, su voz aguda y delgada. No, 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 no. Sabrina se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró a mí, luego a Garrett, y luego de nuevo a mí. No se desmayó. Parecía furiosa. ¿Quién la invitó?, chilló, su voz quebrándose. Sáquenla de aquí, seguridad. No creo que la seguridad vaya a ayudarte, Sabrina, dije. Mi voz era tranquila, proyectada perfectamente gracias a la acústica de la sala. No necesitaba un micrófono. Considerando que la mitad de ellos son policías de incógnito. Me detuve a 3 metros del altar. Me mantuve erguida, con la barbilla levantada, dejando que la luz captara la cicatriz en mi mejilla. Hola, esposo, dije. Parece que has visto un fantasma. Pero me temo que soy de carne y hueso. Garrett estaba hiperventilando. Se agarró el pecho. Mallerie, pero yo. Yo vi. ¿El acantilado? Sí, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Me viste caer. Me viste golpear el agua. Y te fuiste para planear tu boda. La multitud estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos. Brenda se levantó, derribando su silla. Mallerie, cariño, estás viva. Intentó correr hacia mí, interpretando a la madre aliviada. Levanté una mano, deteniéndola en seco. No lo hagas, dije fríamente. No finjas que estás feliz, Brenda. Solo estás preocupada por quién va a pagar tu membresía del club de campo ahora. Me volví hacia Garrett. Se había hundido en el suelo, sentado en los escalones del altar, tirando de su cuello. ¿Cómo? Jadeó. ¿Cómo estás aquí? Karma, Garrett, dije, dando un paso más cerca. Y una red de pesca muy resistente. Miré a Sabrina. Estaba temblando, pero sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. No puedes hacer esto, Siseo. Este es mi día. Nunca fue tu día, Sabrina, dije. Era mi funeral disfrazado de fiesta, y decidí asistir. Metí la mano en el bolsillo y saqué un pequeño control remoto. Lo apunté a la enorme pantalla de proyección detrás del altar, que en ese momento mostraba una presentación de diapositivas de la historia de amor de Garrett y Sabrina. ¿Querías mostrarle a todos un vídeo, Garrett?, pregunté. Me tomé la libertad de actualizar el archivo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos contuvieron la respiración. Garrett miró el control remoto en mi mano con los ojos de un condenado mirando el interruptor de la silla eléctrica. Sonreí, una sonrisa fría y dura. Si todavía están escuchando esto, dije, sin mirar a Garrett, sino imaginando a las miles de personas que eventualmente escucharían esta historia, por favor, ayúdenme a darle me gusta al vídeo y comenten el número 1 abajo. Así sabré que son increíbles y entenderé que me están acompañando a lo largo de este viaje. Su ayuda es un gran aliento, animándome. Por favor, comenten el número 1 para que pueda reconocerlos. Y ahora escúchenme continuar contando mi historia. Pulsé el botón. La pantalla parpadeó. La empalagosa música de guitarra acústica de su presentación se cortó, reemplazada por el siseo de la estática. Luego el audio llenó la sala. Adiós, Mallerie. Era la voz de Garrett. Inconfundible. Luego una imagen. Era granulada, tomada con una lente de larga distancia, pero lo suficientemente clara. Era el metraje que el investigador privado de Donovan había logrado reconstruir a partir de imágenes de drones de turistas que encontramos más tarde. Un golpe de suerte que ni siquiera había mencionado hasta ahora. Mostraba 2 figuras en un acantilado. Una empujaba a la otra. El salón de baile jadeó como uno solo. Una inhalación colectiva que succionó el oxígeno de la habitación.
Luego la pantalla cambió. Era el vídeo del pasillo de la noche en que interpreté al fantasma. Te vi caer. Te vi morir, gritaba la voz de Garrett desde los altavoces, distorsionada por el miedo y la ira. Lo hice por el dinero. Odiaba necesitarte. El vídeo cortó a la conversación de la cocina entre Garrett y Sabrina. Si yo caigo, Sabrina, tú caes conmigo. Eres cómplice de asesinato. Pulsé el botón de pausa. La imagen congelada en la pantalla era el rostro de Garrett, torcido por la ira, agarrando la muñeca de Sabrina. Bajé el control remoto. El silencio en la sala era pesado, sofocante. Se podía oír caer un alfiler. Miré a los invitados. Vi conmoción. Vi disgusto. Vi a los antiguos socios comerciales de mi padre mirando a Garrett con puro aborrecimiento. Señoras y señores, dije, mi voz firme. Pido disculpas por interrumpir las festividades, pero pensé que deberían saber que el novio está actualmente casado conmigo y que la novia es su cómplice en un intento de asesinato. Garrett ahora sollozaba, acurrucado en una bola en los escalones del altar. No luchaba. Estaba roto. Pero Sabrina era una superviviente de otro tipo. Se dio cuenta de que el barco se hundía y no estaba dispuesta a ahogarse. Se giró hacia Garrett. Empezó a patearlo con sus tacones de satén. Mentiroso, gritó, su voz estridente y llena de pánico. Me dijiste que fue un accidente. Me dijiste que se resbaló. Sabrina, dije, aburrida. Todos escuchamos la cinta. Exploraste la ubicación. Compraste los boletos. Me obligó, gritó Sabrina, volviéndose hacia la multitud, su rímel corriendo por su rostro. Es un abusador. Me amenazó. Temía por mi vida. No quería casarme con él. Por favor, que alguien me ayude. Parecías bastante feliz gastando mi dinero en ese Porsche, señalé secamente. Me obligó a comprarlo, sollozó, interpretando a la víctima con una dedicación digna de un Oscar. Garrett finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, bordeados de locura. Bruja, le escupió a Sabrina. Tú tuviste la idea. Dijiste que si ella no estaba aquí, podríamos tenerlo todo. Me alimentaste con el veneno de cómo me menospreciaba. Mentiroso, chilló Sabrina. Se abalanzó sobre él, arañándole la cara. Era patético. Era feo. Era el fin de su glamorosa fachada. Ya es suficiente. Una voz profunda retumbó. Donovan dio un paso adelante, seguido de 6 agentes de paisano que mostraron sus placas. Garrett Thompson, Sabrina Vance, anunció el oficial al mando. Están arrestados por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y malversación. Los oficiales se movieron. Levantaron a Garrett. No se resistió. Me miró una última vez mientras le esposaban las manos a la espalda. Mallory, susurró. Yo. Te amé una vez. Lo miré directamente a los ojos. No, Garrett, dije suavemente. Amabas la forma en que te hacía sentir importante. Hay una diferencia. Se lo llevaron arrastrando. Sabrina fue menos cooperativa. Gritaba, se debatía, amenazaba con demandar a todos en la sala. Mi madre, gritó. Mamá, haz algo. Brenda estaba de pie en la primera fila, agarrando su bolso. Miró a su hija siendo esposada. Me miró a mí, de pie, alta y victoriosa. Miró a los ricos invitados que la miraban con juicio. Y Brenda hizo lo que Brenda siempre hacía. Se salvó a sí misma. Yo no sabía, balbuceó Brenda, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No tenía ni idea. Estoy conmocionada. Oficial, llévesela. Ha deshonrado a nuestra familia. Sabrina dejó de gritar. Miró a su madre con una expresión de absoluta traición. Era la misma mirada que debí tener yo en el acantilado. ¿Cobarde?, susurró Sabrina. Mientras la policía los sacaba a través de la multitud atónita, sentí una mano en mi hombro. Era Donovan. ¿Estás bien, chica?
Tomé una respiración profunda. El aire olía a justicia. Estoy mejor que bien, Donovan, dije. Pero tengo una cosa más que decirle a mi esposo. La policía se detuvo cerca de la salida con Garrett. Me acerqué a él. Los invitados se apartaron como el mar rojo, observando el acto final del drama. Garrett parecía patético. Su smoking estaba arrugado, su rostro arañado por las uñas de Sabrina. Esperen, dije a los oficiales. Quiero que sepa por qué lo hizo. Garrett me miró, con confusión en sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? Me mataste por el fondo fiduciario, ¿verdad?, pregunté. Pensaste que si yo moría, los $5 millones se transferirían a ti. Lo habrían hecho, murmuró. La cláusula. A los 40 años. No leíste todo el fideicomiso, Garrett, dije, negando con la cabeza. Solo leíste el resumen. Verás, mi padre era un hombre muy inteligente. Sabía de hombres como tú. Añadió una cláusula secundaria, la cláusula de muerte no natural. Garrett parpadeó. ¿Qué? Si muero por causas naturales, mi cónyuge hereda, expliqué, mi voz alta y clara. Pero si muero en circunstancias sospechosas, o si se sospecha de algún acto delictivo, el fideicomiso se liquida inmediatamente y se dona al refugio para mujeres maltratadas. Cada céntimo. El rostro de Garrett se quedó sin expresión. Incluso si te hubieras salido con la tuya, continué, acercándome, incluso si nunca hubieran encontrado mi cuerpo, incluso si nunca te hubieran atrapado, no habrías obtenido nada. ¿Cero? Me mataste por un cheque sin fondos, Garrett. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. No solo había cometido un crimen. Había cometido un crimen inútil. Toda la planificación, el riesgo, el asesinato, fue para absolutamente nada. No, susurró. No, eso no es verdad, Donovan. ¿Es eso verdad? Donovan se paró a mi lado, sonriendo sombríamente. Lo redacté yo mismo, Garrett. Sección 4, párrafo B. La cláusula __, la llamamos internamente. Garrett comenzó a reír. Era un sonido agudo y quebrado. Rió hasta que comenzó a ahogarse. Se dio cuenta de la broma cósmica de su propia codicia. La maté por nada, rió histéricamente. Por nada. Sáquenlo de aquí, dijo el oficial, con aspecto de asco. Se lo llevaron arrastrando, su risa resonando por el pasillo, enviando escalofríos por la espalda de todos en la sala. Me volví hacia la multitud. El silencio era incómodo ahora. Estas eran personas que habían comido en mi mesa, que me habían juzgado por ser aburrida en comparación con Garrett. La barra está abierta, dije al micrófono, dejándolo caer al suelo. ¿Beben? Invito yo. Es el último céntimo mío que verán. Salí del salón de baile, con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de mi antigua vida. Caminé directamente al vestíbulo del hotel, donde Brenda intentaba escabullirse por la puerta lateral. ¿Ibas a algún lado?, pregunté. Brenda saltó. Mayerie, cariño. Justo venía a buscarte, a abrazarte. Oh, gracias a Dios que estás a salvo. Se acercó para abrazarme. Di un paso atrás. Brenda, dije cansadamente. El espectáculo ha terminado. Mayerie, tienes que creerme, suplicó, sus ojos moviéndose de un lado a otro. No sabía lo que estaban planeando. Yo también soy una víctima. Sabrina, siempre ha sido un problema. Pero tú y yo, somos familia. No somos familia, dije. La familia no permite que su hijastra sea tratada como una sirvienta. La familia no roba fondos universitarios. Y la familia ciertamente no trata de aprovecharse del asesinato de sus parientes. Yo. No tengo a dónde ir, gimió Brenda. Sabrina y yo renunciamos al alquiler del condominio para mudarnos a tu casa. Si me echas. No te vas a mudar a mi casa, Brenda, dije. Ni siquiera tienes permitido entrar en la propiedad. Ya he presentado una orden de alejamiento. Donovan tiene los papeles. Donovan le entregó un sobre grueso.
Tienes 24 horas para retirar tus efectos personales de la casa de huéspedes, dijo Donovan. Después de eso, las cerraduras se cambian. Y Brenda, si intentas contactar a Mallory de nuevo, auditaremos cada céntimo que gastaste de la asignación de su padre en los últimos 10 años, y encontraremos el fraude. Brenda palideció. Agarró el sobre y corrió. Sin abrazo, sin disculpa, solo autopreservación. La vi irse. No se sintió como un triunfo. Se sintió como sacar la basura. Necesario, pero no alegre. ¿Estás bien?, preguntó Donovan de nuevo. Estoy cansada, admití, la adrenalina finalmente comenzando a desvanecerse, dejando mi pierna palpitando. Solo quiero ir a casa. No a tu casa, dijo Donovan suavemente. Ahora es una escena del crimen. Lo sé, dije. Llévame al océano. Las semanas siguientes a la boda fueron un circo mediático. La historia de la novia zombie estaba en todas partes. Mi cara, tanto la vieja y suave Mallory como la nueva y marcada Mallory, estaba en todas las portadas de los tabloides. Rechacé todas las entrevistas. Dejé que Donovan se encargara de la prensa. Pasé mi tiempo en la casa segura, sanando, pensando y planeando. El proceso legal fue rápido. La evidencia era abrumadora. La confesión al fantasma de Garrett fue admisible. El metraje de vídeo era condenatorio. Y Sabrina se convirtió en testigo del estado más rápido de lo que podía decir Gucci. Testificó contra Garrett a cambio de una sentencia reducida. Lo pintó como el autor intelectual, el manipulador. Era parcialmente cierto, pero verla interpretar a la flor inocente en el estrado fue nauseabundo. Sin embargo, el jurado no compró su total inocencia. Fue sentenciada a 8 años por conspiración y fraude. A Garrett le cayó todo el peso de la ley. Intento de asesinato, fraude de seguros, malversación, hurto mayor. El juicio duró 3 semanas. Asistí todos los días. Me senté en la primera fila, usando mi traje blanco. Quería que me viera. Quería ser el recordatorio constante de su fracaso. Nunca me miró. Ni una sola vez. Miraba la mesa, una cáscara rota y hueca del hombre arrogante con el que me había casado. Cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no reaccionó. Simplemente cerró los ojos. Cadena perpetua, sin libertad condicional durante 25 años. Se había acabado. Pero todavía quedaba el asunto de la casa. Volví allí una vez después de que se retirara la cinta policial. Olía a aire viciado y malos recuerdos. Caminé por las habitaciones. Vi el lugar donde Garrett había empacado mis cosas. Vi las botellas de vino vacías que habían bebido mientras celebraban mi muerte. No sentí nostalgia. Sentí repulsión. Llamé a un agente inmobiliario esa tarde. Véndela, dije. Tal como está, con muebles y todo. Pero señora Thompson, es una obra maestra. Su diseño. Es un mausoleo, corregí. Véndela y dona las ganancias al Hospital Infantil St. Jude. Todo. Cada céntimo. No quiero dinero sucio. Me quedé con el fondo fiduciario. Ese era el legado de mi padre. No el de Garrett. Pero la casa, los coches, las cosas que habíamos comprado juntos. Hice tierra quemada. Brenda intentó demandarme por angustia emocional, alegando que mi falsa muerte le causó estrés postraumático. Donovan se rió del caso y lo desestimó antes de que siquiera tuviera una audiencia. Lo último que supe es que vivía en un parque de caravanas en Nevada, trabajando como anfitriona en un casino. Sabrina estaba en una prisión de mínima seguridad. Le envié un paquete una vez, un frasco de perfume barato de farmacia y un libro sobre ética. Mezquino, tal vez, pero se sintió bien. La parte más difícil fue perdonarme a mí misma. Durante 10 años, les había permitido tratarme como un felpudo. Había comprado su amor. Había mirado para otro lado. Había ignorado las señales de alerta porque estaba desesperada por tener una familia. Garrett me empujó, sí, pero yo había caminado hasta el borde del acantilado voluntariamente, de la mano con él.
Necesitaba perdonar a la chica que cayó para que la mujer que se levantó pudiera vivir. 6 meses después del juicio, fui a visitar a Garrett. Donovan me lo desaconsejó. Es tóxico, Mallory. Déjalo que se pudra. Necesito cerrar la puerta, dije. Y no puedo hacerlo hasta que lo mire a los ojos una última vez sin la policía o un juez entre nosotros. La prisión era gris y olía a limpiador industrial y desesperación. Me senté a un lado del plexiglas. Trajeron a Garrett. Se veía terrible. Su pelo estaba raleando, su piel amarillenta. Los trajes caros fueron reemplazados por un mono naranja que le quedaba holgado. Se sentó y cogió el teléfono. Me miró, y por primera vez, vi un destello del hombre que solía amar, o que creía amar. Mallory, dijo. Su voz era áspera. Garrett. Te ves diferente, dijo, señalando mi pelo, mi cicatriz. Soy diferente. ¿Viniste a regodearte?, preguntó, un toque de su antigua amargura aflorando. No, vine a darte esto. Sostuve el decreto de divorcio contra el cristal. Estaba finalizado. Lo firmé, dije. Eres libre. Legalmente, al menos. Miró el papel. ¿Importa? Estoy en una jaula. A mí me importa, dije. Voy a recuperar mi nombre. Vuelvo a ser Mallory Vance. Thompson ya no existe. Garrett bajó la vista. Lo siento, Mel. De verdad. Me perdí. La deuda, la presión. Solo quería ser alguien. Eras alguien, dije suavemente. Eras mi esposo. Eso solía ser suficiente. Se estremeció. Lo sé. La fastidié. No solo la fastidiaste, Garrett. Intentaste acabar conmigo. ¿Y sabes cuál es la parte más triste? Si me lo hubieras pedido, si me hubieras dicho que tenías problemas, te habría ayudado. Habría pagado la deuda. Podríamos haberlo solucionado. Levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Eso es lo que me mata cada noche. Sé que me habrías salvado, pero era demasiado orgulloso para pedirlo. Y ese orgullo te costó la vida, dije. Me levanté. Mallory, espera, suplicó. ¿Me odias? Lo pensé. Pensé en el agua fría, el dolor, la traición. No, dije honestamente. Odiar requiere energía, Garrett. Y ya no me queda energía para ti. Ahora solo eres un extraño para mí. Una lección que aprendí de la manera más dura. ¿Volverás a visitar? No, dije. Esto es un adiós. De verdad esta vez. Colgué el teléfono. Salí de la sala de visitas. No miré atrás. Al salir por las puertas de la prisión, el sol me dio en la cara. Se sentía más cálido que en años. Tomé una respiración profunda. El aire no olía a Chanel número 5 ni a desesperación. Olía a libertad. La vida después de la venganza es tranquila. La adrenalina se desvanece y te quedas con el silencio de tu propia existencia. Me mudé de la ciudad. No podía soportar el ruido, los recuerdos, las miradas indiscretas. Compré una pequeña parcela de tierra en la costa, no lejos de donde vivía Silas. Contraté a un constructor para construir una casa. No una mansión, un hogar. Pequeño, sostenible, abierto a la luz. Diseñé cada centímetro yo misma. Fue la primera vez que dibujé un plano en un año. Mi mano estaba firme. Me reencontré con Silas. Estaba tan gruñón como siempre, pero me dejó ayudarle a arreglar su tejado. Nos sentábamos en su porche, bebiendo café malo, mirando el océano. Nunca preguntó sobre el juicio. Solo preguntaba sobre las mareas. ¿Terminaste de luchar?, preguntó un día. Creo que sí, dije. Bien. Luchar es para sobrevivir. Vivir es para la paz. Usé el fondo fiduciario, el dinero por el que Garrett había matado, para fundar la Fundación Fénix.
Era una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar ayuda legal y financiera a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o financieramente coercitivos. Quería ser la red de seguridad que nunca tuve. Contratamos abogados como Donovan para ayudar a las mujeres a proteger sus bienes, a obtener órdenes de alejamiento, a encontrar viviendas seguras. Me entregué al trabajo. Fue sanador. Cada mujer a la que ayudé sentía que estaba salvando un pedazo de mí misma. Una tarde, Donovan vino a visitar mi nueva obra. Llevaba vaqueros, lo cual fue una sorpresa. Bonita vista, dijo, mirando hacia el Pacífico. Lo es, dije, limpiándome el serrín de las manos. Te traje algo, dijo. Me entregó una pequeña caja. Dentro había un conejo de juguete azul, viejo y manchado de tierra. Lo desenterré, dijo, sonriendo. Pensé que quizás lo querrías de vuelta. Prueba de que siempre has sido buena enterrando cosas y desenterrándolas cuando las necesitas. Me reí, las lágrimas picando en mis ojos. Gracias, tío Don. Además, dijo, moviéndose incómodamente, me jubilo. Voy a entregar la firma a los socios. Ah, sí. ¿Qué harás? Pensando en mudarme a la costa, dijo, mirándome con una suavidad que no había visto antes. Tal vez probar la pesca. He oído que hay un buen lugar cerca de aquí. Sonreí. No era una propuesta. No era una declaración. Era solo una posibilidad. Una suave apertura de una puerta que pensé que había cerrado para siempre. Conozco a un tipo que puede enseñarte, dije. Pero te advierto, su café es terrible. Puedo soportar un café terrible, dijo Donovan. Mientras la compañía sea buena. Nos quedamos allí mirando las olas romper contra las rocas de abajo. El mismo océano que casi me había matado era ahora la banda sonora de mi nueva vida. No estaba sola. Tenía a Silas. Tenía a Donovan. Tenía mi trabajo. Y lo más importante, me tenía a mí misma. Un año después del día del accidente, bajé a la playa bajo la cabaña de Silas. La marea estaba baja. Las rocas estaban expuestas, afiladas y dentadas, cubiertas de percebes. Era difícil creer que había sobrevivido a esa caída. Mirando hacia el acantilado, parecía imposiblemente alto. Llevaba un simple vestido de lino. Mi pelo había crecido un poco, un suave bob rubio que danzaba con el viento. La cicatriz en mi mejilla se había desvanecido a una delgada línea blanca, un recordatorio permanente de la fisura que había dividido mi vida en dos. Sostenía una pequeña bolsa de terciopelo en mi mano. Dentro estaba mi anillo de bodas. La policía me lo había devuelto después de que fuera registrado como evidencia. Garrett lo había guardado en su caja fuerte junto al testamento falso. No pudo decidirse a venderlo. O tal vez lo guardó como un trofeo. Era un anillo precioso. Diamante vintage, montura de platino. Solía mirarlo y sentirme amada. Ahora solo se sentía pesado, frío. Silas estaba sentado en un trozo de madera flotante cercano, tallando. ¿Vas a tirarlo?, preguntó. Creo que sí, dije. El oro no flota, me recordó. Lo sé. Quiero que se hunda. Quiero que vuelva a donde se suponía que debía terminar. Caminé hasta la orilla del agua. El océano Pacífico estaba en calma hoy, una vasta extensión de azul respirando contra la costa. Pensé en Garrett. Me pregunté si estaría mirando el cielo a través de los barrotes de su celda en este momento. Esperaba que sí. Esperaba que finalmente entendiera que no se puede poseer a una persona. No se puede robar un alma. Pensé en Sabrina. Esperaba que estuviera aprendiendo que la belleza no es una moneda y que la hermandad no es una competencia. Abrí la bolsa. El diamante brilló bajo el sol. Parecía inocente. Te perdono, susurré al anillo. No por él, sino por mí. Me perdono a mí misma por amar al hombre equivocado. Me perdono a mí misma por estar ciega. Eché el brazo hacia atrás y lo lancé. Describió un arco en el aire, captando la luz por última vez antes de chapotear en las olas. Una pequeña onda, y luego desapareció.
Sentí que un peso se levantaba de mi pecho que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Me volví hacia Silas. Él asintió. Buen lanzamiento, dijo. Gracias. ¿Café? Solo si lo preparo yo, dije. Se rió, un sonido oxidado. Trato hecho. Mientras caminábamos de regreso por la playa, me detuve y miré el horizonte por última vez. La traición te rompe. No se puede negar eso. Destroza tu confianza, tu corazón, tu realidad. Pero en la ruptura, descubres de qué estás hecho. Encuentras el acero bajo la piel. Me empujaron por un acantilado. Me dieron por muerta. Me borraron. Pero me abrí paso de vuelta. No para reclamar mi antigua vida, sino para construir una nueva. Una vida donde yo soy la arquitecta. Una vida donde yo soy la heroína, no la víctima. Mi nombre es Mayeri Evance. Soy una superviviente. ¿Y esto? Esto es solo el comienzo. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, pero espero que les recuerde que no importa cuán bajo caigan, siempre pueden volver a subir. Si esta historia resonó con ustedes o si alguna vez han tenido que reconstruir su vida desde las cenizas, por favor, denle me gusta a este vídeo y compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Y no olviden suscribirse para más historias de justicia y supervivencia. Hasta la próxima, cuídense y recuerden, la mejor venganza es vivir bien. Adiós.